Es muy interesante. La interpretación bíblica y apostólica. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Por qué? Es lo que en los institutos se enseña como hermenéutica. ¿Ya? Aquí no vamos a hablar de hermenéutica, sino de interpretación bíblica, apostólica y profética, para nosotros los entendidos. Iniciamos entonces, después de este pequeño comentario que les hice, y quiero decirle entonces que es lo que vamos a tocar, algunos tips para entrar en esta materia de interpretación bíblica, apostólica y profética. Esto tiene sus metas, esta interpretación apostólica y profética tiene métodos, principios y criterios evaluativos utilizados en la interpretación de las escrituras. Eso puede parecer como muy esotérico, pero en realidad a lo que nosotros llamamos en los institutos bíblicos la teoría hermenéutica, esta materia en estos institutos donde no ha alcanzado una dimensión de entendimiento genera consecuencias bastante grandes para los, escúcheme bien, para los hijos de Dios y las iglesias. Toda persona entonces que se acerca a la escritura o a la Biblia lo hace haciendo alguna teoría interpretativa. Todo el que se acerca a la escritura utiliza alguna teoría interpretativa y los resultados de ese encuentro se verán influidos por la comprensión. Ojo a esta palabra que se la he mencionado mucho. Comprensión, ¿ya? Esa palabra es muy interesante que se tenga, ¿ya? Por la comprensión interpretativa que esa persona tenga del texto. En otras palabras, quiere decir que de acuerdo a lo que comprenda el hermano que se acerca a un texto bíblico, entonces va a sacar un resultado. Todos los seres humanos, todos los que vemos aquí y los que están, todos los seres humanos desarrollamos capacidades interpretativas a medida que aprendemos nuestro idioma. Comida. Yo le pregunto a usted qué significa comida. Entonces usted interpreta, de acuerdo al lenguaje, interpreta. ¿Sí? Bosque. De acuerdo al lenguaje, usted lo interpreta. Entonces, mire que desde el momento en que los niños comienzan a adquirir el lenguaje de papá y mamá, aprenden lo que significa, ojo, entender, ¿sí? Y comprender. Y aprenden que la interpretación puede ser correcta o equivocada.
correcta o equivocada, desde niños. Y no estamos interpretando la Biblia, estamos interpretando aspectos de la vida cotidiana, diarias, como esta. Entonces, esta comprensión temprana, es la base de una presunción perdurable de lo que es la interpretación bíblica. De allí entonces vimos que el niño aprende comprensión, ¿sí? Y aprende a interpretar, pero también, escúcheme bien, hay otra palabra muy temprana que se llama presunción, ¿cierto? Se presume, lo que nosotros llamamos, al parecer se entiende, es una presunción, ¿sí? Que se toma y que puede pasar a nivel del tiempo y que el texto posee, mi amado hermano, algo muy, muy tremendo. Y el texto posee que por lo menos un significado que hace que la interpretación sea correcta o incorrecta. Una base para nosotros es la buena lectura, leer bien. Donde hay punto aparte, tener en cuenta las señales gramaticales, entre paréntesis, signos de interrogación, punto y coma, dos puntos, punto seguido. Debemos, mis amados hermanos, aplicar bien la lectura, porque de acuerdo como leamos, vamos a establecer un principio de interpretación. Si yo al leer me paso una coma o un punto, se puede dar que se cambia de sentido el texto. En estos años que estamos de modernismo y posmodernismo, estos años han sido desafiados por la presunción. Anote esa palabra y subrayela de una vez, póngala en color, ¿cierto? Ponga en color comprensión, entendimiento, ponga interpretación en color y coloque presunción, subrayela bien. Ha sido demarcada precisamente en estos tiempos, ¿cierto? Por la presunción, ¿sí? Entonces, personas que en pequeños grupos de estudio bíblico tal vez no hayan leído algunos tipos de escritores de la posmodernidad, pero las suposiciones posmodernistas se pueden observar en dichos grupos de estudios bíblicos donde la interpretación se considera tan buena como cualquier otra. Póngale pues cuidado. Ojo a lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Porque esta es una parte muy interesante. Eso es lo que se hace en los estudios bíblicos. Y se presupone y se da por sentado de algo. Se sientan, saquen la Biblia, leamos y empezamos a dar y sacamos un concepto y lo damos por sentado. ¿Ya? Bueno. Entonces lo damos por sentado. Estudios bíblicos donde se considera bueno. Muchas veces el entorno cultural en que nos hayamos metidos modifica
la teoría de o modifica la interpretación mediante la modalidad sutiles sin que nos demos cuenta que ha sucedido. Ejemplos que escuchamos en muchas veces en nuestro contexto cultural. Hermano, es que siempre nosotros en la costa, siempre nosotros en el interior, siempre nosotros en el litoral pacífico, siempre nosotros en esta y en esta parte, hemos hecho esto, esto, esto y esto. ¿Ya? Entonces, por esta razón, el tener concepto general de la interpretación puede ayudar al estudiante de la Biblia, ¿cierto?, a ser consciente de las presunciones y los principios hermenéuticos que se aplican a la escritura. Sí. Bendiciones, que se aplican a la escritura. Muy interesante esto, mis amados. Entonces, dice algo aquí muy esencial, ¿cierto? La manera que interpretamos la escritura tiene mucho en común con la forma que interpretamos otros textos. Pero la diferencia entre los textos bíblicos y los de la ley, la literatura, las ciencias, es que a pesar de que los 66 libros de la escritura fueron escritas por muchas personas en un periodo de 1500 años. La Biblia declara que Dios, aunque haya escrito en más de 1500 años. Entonces, pero esto otorga que prestemos mayor atención a la lectura y le prestemos mayor comprensión, pongamos bien nuestro entendimiento, ¿sí?, para saber qué es lo que dice y en el contexto, cultura y momento en que se dice. Por ejemplo, Shakespeare. Los que conocen a Shakespeare, se puede interpretar mal a Shakespeare. Y otra cosa, yo puedo interpretar mal a Shakespeare, pero interpretar mal a Dios, creo que no es. Pero ha existido y existe mucho desacuerdo cuando leemos la escritura, ¿sí?, que quiere decir en diversos temas. ¿Qué es lo que quiere decir en diversos temas? Por ejemplo, desacuerdo en cuanto a qué dice la Biblia de acuerdo a la sangre. ¿Qué dice la Biblia de acuerdo a los sacrificios? ¿Qué dice la Biblia de acuerdo de la honra? ¿Qué dice la Biblia de acuerdo del sacerdocio? ¿Qué dice la Biblia de acuerdo a las funciones del templo? Desacuerdo total. Porque muchas veces nos han dicho, venga, ¿quieres saber cuál es esta cosa? Venga, vamos a Levíticos, y nos olvidamos de que el Señor a través de ¿cuántos? 500 años. Dejó una estela, una autopista para caminar por ella. Entonces, mi amado, por eso es que hay diferentes enfoques interpretativos que generan diversidad de interpretaciones. Muchas de ellas son incompatibles con lo que dice el texto. Hago un ejemplo. Reunámonos 5 personas, 10, 4. Cojamos un texto. Cojamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Leámoslo todos. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Hermano, ¿a usted qué le habló el Señor? El hermano le dice, a mí me habló, y da su posición. Hermano, ¿y a usted qué? A mí me habló, y da otra posición.
Y usted, hermano, a mí me habló, y si son 5, encontramos 5 cosas o un poquito parecidas o muy diferentes la una a la otra. La pregunta es, escúcheme bien, si la palabra es una y Dios dijo una sola cosa, a él porque es que Dios le dijo una cosa, a este porque le dijo otra y a aquel porque le dijo otra. Entonces son situaciones que, mis amados hermanos, a través de la interpretación tenemos que tener muy presente. Una presunción de que Jesús y otros en su tiempo religiosos tenían en común era que la escritura hebrea era la palabra de Dios. ¿Ok? Y también compartían una cantidad de métodos de interpretación literal. O sea, había más de un intérprete de la ley. ¿Ok? Había, por ejemplo, el modo escritural, literal, midrash, pesher y la tipología. Bueno, hay como 5. ¿Ya? Jesús y estas personas interpretaban las escrituras de una manera muy diferente. En la época de Jesús había escritural, literal, estaba el midrash, estaba el pesher y estaba la tipología. Jesús no utilizó ninguno de esos métodos. La gente se admiraba de su doctrina. Una de las primeras actividades de Cristo resucitado fue interpretar las escrituras cuando caminando con Cleofas y otro discípulo en dirección a Emaús, comenzando, dice, mire, que Jesús comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Compruébenlo en Lucas capítulo 24, 27. ¿Ya? La interpretación que Jesús en cuanto a quién era él y cuál era su misión a la luz de las escrituras hebreas es el fundamento de la iglesia e históricamente que se constituye en un factor determinante entre una iglesia y una sinagoga. Cuando yo observé esto, vino a mí una luz de que todos los lugares de reunión no son iglesias, sino que hay sinagogas y hay iglesias. Hay sinagogas y iglesias. Entonces, hay que mirar cómo Jesús miró las escrituras, las interpretó, y eran hebreas, ¿cierto? Y es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Así que en el siglo II, algunos no vieron con tanta claridad lo que pareciera tan claro en Lucas capítulo 24 y un conjunto de escritos y escritores cristianos que se estaban recopilando una cantidad de cosas y en el año 140 comenzó a cuestionar la relación entre las escrituras hebreas y el conjunto de los escritos cristianos. 140 años. ¿Por qué? Porque habían escrituras hebreas y habían escritos de cristianos. ¿Cuáles eran los escritos de los cristianos? Ya había escrito Mateo, ya había escrito Marcos, ya había escrito Lucas, ya había escrito Juan, etcétera. Ya habían escrito, porque usted va a ir a consultar y dice que en el año 70, en el año 80, se escribió tal evangelio o se escribió tal epístola. Y hubo un pequeño contrapunteo entre lo que estaba escrito y entre lo que estaban escribiendo supuestamente los cristianos. ¿Ya?
Dice que un acaudalado constructor de barcos de la ciudad de Ponto, llamado Marción, ya se dirigió a Roma, ¿ya? Se fue para Roma y procuró utilizar la influencia para eliminar las escrituras hebreas de la iglesia. Oiga, pues, cuando yo miro esto, hoy no se llama Marcio, hoy tiene otro nombre, que quieren eliminar las escrituras, ¿cierto? Y no solamente esta, sino también el conjunto de escritos de los cristianos. Porque mire lo que decía Marcio, creía que el Dios revelado en las escrituras hebreas era incompatible con el Dios revelado en el Nuevo Testamento, o Jesús. Marción dijo, no encuentro relación entre el Dios de Moisés y el Dios de Juan, y el Dios de Mateo y el Dios de Lucas. Y entonces procuró, con su influencia, propuso que se hiciera una consideración en las escrituras, ¿cierto? Y en las cartas de Pablo, para que hubiera algo diferente, y obligó a las iglesias a decir que si se mantenían las escrituras hebreas, sí, tenían que tomar una determinación. O, escúcheme bien, o se quedaban con la interpretación hebrea, o se quedaban con la interpretación de Jesús. Entonces, desde hace mucho tiempo vienen conflictos de interpretación. Le pregunto, ¿será que ahora no vienen? ¿Será que ahora no hay? ¿Ya? Mis amados, esto es muy interesante. Y hay un tercer grupo que deseaba mantener las escrituras hebreas, ¿cierto? Y ese tercer grupo no solamente quería tener las escrituras hebreas, sino también las escrituras de los cristianos. ¿Por qué? Porque poseían autoridad apostólica. Poseían autoridad apostólica. Y ahí fue donde empezó a surgir lo que se llama el escrito canónico, bajo la autoridad de ellos. ¿Sí? Y algunos de los documentos llevaban el nombre de apóstoles, pero ¿sabe qué? Fueron rechazados porque ellos dicen que eran incompatibles con las enseñanzas acerca de Jesucristo. Entonces, mi amado, voy a dejar por aquí, para no cansarlo mucho, esta comprensión apostólica de Jesucristo pasó a ser un elemento importante en la interpretación bíblica en el inicio de la iglesia. Los documentos escritos frecuentemente se hallan sujetos a múltiples interpretaciones. Y en cierto modo, son como una serie de puntos sobre un trozo de papel. Hay una gran cantidad de cuadros que se pueden realizar conectando los puntos en diferentes maneras. Una cuestión vital para la iglesia en el principio era la forma en que los puntos debían de conectarse. Esos puntos debían de conectarse para que diera la figura de Jesucristo. Por eso, hoy, mis amados, quiero dejarles en su mente, en su corazón, que aprendamos a leer bien. Leamos bien. ¿Usted no se ha preguntado por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué hay tantas versiones de la Escritura?
porque esas versiones de la escritura precisamente son diferentes interpretaciones. Unas concuerdan, otras no concuerdan. Al ir a interpretar los papiros originales, los interpretan a veces de una forma incorrecta. Bien, mis amados, primero que debe quedar una buena lectura. Donde hay punto, hacer el punto. Donde hay coma, hacer la coma. Donde hay punto y coma, no pasársela. Respetar los signos de puntuación. Y esto que le estoy tocando aquí dentro de lo que es la escritura se llama gramática bíblica. Respetar para leer bien. Segundo, ¿sí? Entender lo que estoy leyendo para luego comprender, entender para luego comprender, para no caer en la presunción y en malas interpretaciones de acuerdo a las propias opiniones que se tienen. ¿Ya? Entonces, mis amados, la escritura hay que acercarnos con ella una mente limpia, una mentalidad sana, dejar que ella nos hable para poder hacer una interpretación correcta. Amén. Muy bien. Yo creo que hasta aquí hemos dejado. Hasta aquí terminamos esta clase en el día de hoy. Luego les estaremos diciendo, como les dije, a los que entraron de último, cada uno que hizo su tarea expresó su punto de vista, muy importantes, ¿sí? El que no pasó la tarea fue el que no la hizo, porque precisamente esa parte de que se le puso a usted era para poner una base para esta lección.